Muchas gracias por acompañarme en esta serie de entrevistas. En esta ocasión converso con el mayor Ronnie Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa del Estado de Israel. Mayor, muchas gracias por concederme esta entrevista. Muy buenas noches, por hacer un espacio en su agenda para poder ponernos en contexto estos últimos hechos que han ocurrido, pero que inician el pasado 7 de octubre, cuando el grupo terrorista Hamas incursionó en el Estado de Israel, eliminando a muchas personas inocentes y teniendo todavía secuestradas a 101 personas. Así que, Mayor, muchas gracias por esta entrevista. Con gusto, Carolina, a tu disposición. Gracias. Mayor, empecemos hablando, porque Israel tiene diferentes frentes abiertos en este momento. Empecemos hablando del grupo terrorista Hezbollah que secuestró al Líbano, que inclusive eliminó a su presidente tiempo atrás y que su líder principal fue eliminado por las fuerzas aéreas del Estado de Israel. Sí, Carolina, estamos hablando de un grupo terrorista que tiene unos 100.000 hombres, unos 150.000 cohetes hasta el 7 de octubre, apuntando a Israel, todo tipo de misiles guiados de precisión, drones armados, y obviamente se está preparando ya hace prácticamente 17 años para esta guerra con Israel, en el marco de la cual las fuerzas Radwan estuvieron entrenando durante muchos años para la conquista de la Galilea. Si bien nosotros alcanzamos la posición, no el viernes pasado que fue Nasrallah, sino el viernes anterior a Ibrahim Akil, el jefe de las fuerzas Radwan, junto con otros 15 altos mandos allí de estas fuerzas. Y el viernes pasado nosotros alcanzamos la posición de Nasrallah. El líder, era el líder de Hezbollah en los últimos 32 años, y básicamente estamos hablando de una persona que tuvo la capacidad para transformar a una pequeña milicia chiita en el ejército terrorista más importante del mundo, diría yo. La eliminación de Nasrallah se puede quizás comparar a la eliminación de un architerrorista como Osama Bin Laden, de ese estilo más o menos, en el sentido de la liga en la que operan este tipo de nodos terroristas en el mundo. Mayor, y como noticia que se está gestando en estas últimas horas es el cierre militar que se está dando en la zona norte del Estado de Israel, principalmente en las poblaciones de Metula, Misgab. Esto obedece a que está pronta una incursión terrestre. Nosotros estamos allí en el límite norte y estamos preparados para hacer una incursión terrestre en la medida que nuestro gobierno lo dé la directiva. Nuestro objetivo, Carolina, no es aquí buscar guerras, nuestro objetivo es remover amenazas. Y tenemos una población de 60.000 personas que están evacuadas, como tú decías al principio, del norte de Israel, y están refugiadas en su propio país, tienen que volver a sus hogares. Para que vuelvan a sus hogares, Hezbollah debe moverse hacia el norte del río Litani, como lo establece la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1701, mientras que básicamente tienen que sí, moverse hacia el norte del río Litani, como te digo, y si no lo van a hacer con todas las operaciones que hicimos hasta este momento, vamos a tener probablemente sí que ingresar por tierra, si bien es una decisión que en este momento aún no está tomada. Mayor, y es una resolución que la que había tomado, que se que ha respetado Hezbollah desde el mismo inicio y también ha convertido casas de habitación de civiles en objetivos militares. Efectivamente, Hezbollah desde el día lunes, como conversábamos, Carolina, en nuestra última conversación, que yo venía allí desde el norte, Hezbollah lo que ha hecho es establecer todo tipo de infraestructura militar, armamento, depósitos, misiles, cohetes, con una ojiva de 300 kilogramos, o de 500 kilogramos, o de 1 tonelada, dentro de casas civiles en docenas de aldeas chiitas en el sur del Líbano. Es decir, ellos confiscan o alquilan el garaje de la casa o el piso de arriba de la casa y allí establecen su armamento. Luego eso no se ve porque hay como una pared, obviamente, pero es una membrana, una especie de pared muy fina, y en el momento que quieren utilizar su armamento, rompen la pared,
sale ese misil o ese cohete y ya está apuntando hacia el sur, hacia Israel, y es lanzado. Fue por eso que durante toda esta semana estuvimos pidiéndole a la población civil que tiene armamento en sus salones, en sus salas de su casa, que se mueva, que se vaya de sus casas, porque se transformaron en un objetivo militar legítimo, según el derecho internacional, al ser utilizado para las necesidades militares del Hezbollah. Entonces, nosotros podíamos ver en estos alcances que hacíamos a esos sitios cómo habían explosiones secundarias. Nuestro alcance, nuestro ataque y luego el propio misil que salía disparado para un lado o para otro, que estaba escondido en ese lugar que estábamos atacando de acuerdo a información de inteligencia. Armamento realmente pesado, armamento militar era el que tenían escondidos en las casas de habitaciones de estas personas que muchas veces son cristianos y son drusos. Por lo general, los armamentos están en casas de chiitas en el sur del Líbano y no de cristianos y de drusos. Pero efectivamente sí, se trata de armamento pesado, de armamento que, como te digo, estuvieron transformando en estos últimos 17 años todo el sur del Líbano en un verdadero campo de batalla, Carolina, en un verdadero campo de batalla. Por eso, aun cuando nosotros hemos diezmado, hemos disminuido los arsenales armamentísticos del Hezbollah en los últimos días, así como también hemos alcanzado la posición de más de 50 de sus líderes militares. Aún así es un grupo fuerte, es un grupo que, te digo, tiene más de 100.000 hombres, si bien pueden estar ahora un poco descontrolados, valga la redundancia, en su sistema de comando y control, porque hemos eliminado muchos de sus cabecillas, pero así y todo son personas que es una organización fuerte, que tiene mucho dinero, inversión de el Irán encima y también una fuerte relación con la parte chiita de la sociedad libanesa, Carolina. Mayor, y en estas incursiones que han hecho el fin de semana también se confirma la eliminación de un alto representante de la Guardia Revolucionaria de Irán. Sí, se confirma que alcanzamos a esa persona. Se trata de un general iraní que se encontraba en ese mismo momento con las fuerzas de Hezbollah. No es una coincidencia, básicamente, pues era el general iraní experto en Líbano y experto en Siria. Y Hezbollah, al fin y al cabo, es el brazo largo de Irán, en el límite mismo con Israel. Al igual que los iraníes son chiitas, es el eslabón más importante de esta coalición liderada por Irán aquí en el Medio Oriente. Hezbollah es el eslabón más importante. Nasrallah era el jugador más importante en el año 2023. En uno de sus discursos él dijo que él era el líder de este eje, de esta coalición contra Israel. Y básicamente esto muestra las claras de qué estamos hablando, así se ve claramente. Mayoría, esto me lleva también a preguntarles sobre el otro vecino que tienen ustedes y con Linda también en la zona norte y que también ahí está ramificado y extendido el Hezbollah, como es Siria. Sí, efectivamente, en Siria hay varias milicias chiitas y nosotros vamos a eliminar cualquier tipo de amenaza que tengamos en cualquier tipo de lugar aquí en el Medio Oriente. También es importante aquí, Carolina, hablar también de los Houthis en el Yemen, que este día sábado lanzaron otro misil balístico hacia Tel Aviv que fue interceptado por el sistema de defensa aéreo Flecha 3 aquí de Israel. Y el día de ayer nosotros alcanzamos la posición del puerto de Judeida, el puerto de entrada del armamento de Irán hacia el Yemen para los Houthis y su actividad militar terrorista. La realidad es que nosotros lo hicimos porque ese misil lanzado por los Houthis de Yemen el día sábado fue contra el avión del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El alcance que tuvimos ayer en el Yemen fue el vuelo más largo de la historia de la Fuerza Aérea Israelí, que con F-35 y con la necesidad de cargar combustible en el aire también, llegaron a la posición allí del puerto de Judeida en autodefensa, obviamente, dejando claro que todos aquellos que hablan que quieren destruirnos o que intentan destruirnos, empezando por Irán, nosotros nos vamos a defender. Así que tienen que pensar muy bien
qué es lo que ellos desean hacer. Mayori, que es la segunda vez que los grupos rebeldes hutíes atacan a través de misiles de alto alcance desde una zona totalmente muy alejada del Estado de Israel y siendo un país más pobre de Medio Oriente que tiene capacidad bélica y que ha manifestado en diferentes ocasiones su intención de destruir, forma parte de este juego de ajedrez cuyo peón y cuyo movimiento los está realizando la República Islámica de Irán. Sí, es Carolina. De hecho, los hutíes lanzaron más de 200 proyectiles, principalmente misiles, hacia Israel en lo que va de este último año, también drones, y básicamente en una de las oportunidades, debido a un error nuestro en la defensa aérea, ellos lograron alcanzar la posición de un ciudadano israelí, pero vuelvo a repetir, nosotros nunca le hicimos nada a los hutíes, más que defendernos en este tipo de casos, pero aquí se ve a las claras este movimiento o este, como tú decías, esta coalición liderada por Irán y todo lo que está volando Israel en términos de proyectiles de cualquier tipo, con una ojiva más grande o más pequeña, de 7 frentes distintos en este último año, tienen la misma casa matriz, Carolina. Esa es la República Islámica de Irán. Mayor, y hablemos ahora del otro frente que tienen abierto, que es la parte sur, más cerquita, que es la Franja de Gaza, que está el grupo terrorista Hamas, y que hace más, ya va a ser un año de esta incursión militar de ellos, y que todavía se han descubierto túneles de varios kilómetros de profundidad y de varios kilómetros de distancia, donde lo que han hecho no es salvaguardar a su población, sino tener ahí a los secuestrados y a la cúpula más importante que tienen ellos. Así es, Carolina. Habiendo pasado un año, nosotros alcanzamos la posición de más de 17.000 terroristas dentro de la Franja de Gaza, entre ellos comandantes de el ejército terrorista de Hamas, empezando por Muhammad Def, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marwan Issa, el segundo de Muhammad Def, perdón, 6 comandantes de brigadas, 150 comandantes de compañías, 20 comandantes de batallones. Alcanzamos también, descubrimos y destruimos cientos de kilómetros de túneles que hay allí debajo de la Franja de Gaza con los objetivos que tú comentabas antes. También alcanzamos la posición de miles de misiles. Estamos muy cerca de desmantelar al ejército terrorista de Hamas. Hemos desmantelado ya la cadena de mando de 23, de 24, dentro de 24 batallones del Hamas. Nos queda uno. Si bien Hamas sigue luchando una guerra de guerrillas aquí contra nosotros, pero nosotros seguimos allí con 2 divisiones en la Franja de Gaza, prontos para lo que pueda llegar a suceder. Y al mismo tiempo tenemos todavía el deber de eliminar a el jefe de Hamas, que es Yahya Sinwar. Yahya Sinwar tiene certificado de defunción, solamente que la fecha no está escrita aún en ese certificado, y, por sobre todas las cosas, devolver a 101 secuestrados que están allí de forma cautivos, de forma brutal, en la Franja de Gaza, como tú sabes, entre ellos mujeres, niños, ancianos, adultos. Esa es la situación en este momento, Carolina. Mayor, muchas gracias por su tiempo y nada más para terminar esta entrevista, que le agradezco mucho del espacio que me ha abierto. Mayor, mucho se ha hablado sobre el destino de Sinwar. Se han dicho que se tiene falta de comunicación. ¿Es esto cierto o es parte de la especulación que se gira alrededor de este grupo terrorista? Obviamente que públicamente no nos podemos expresar acerca de cuál puede llegar a ser el destino de él, pero sí puedo decir que el futuro de Sinuar está sobre nuestros hombros y entendemos la responsabilidad y seguimos haciendo todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para que no tenga más futuro esa persona. Mayor, y ya, inclusive el primer ministro I want to Benjamín do so Netanyahu hoy directly, emitió un without mensaje a protest, la población de without Irán. middlemen. ¿Es otro frente que se va a Every abrir? day, Nosotros estamos preparados para lo peor, pero vuelvo a repetirte, no estamos buscando guerras, estamos buscando remover amenazas. Tenemos 3 objetivos concretos en este momento, Carolina. Devolver te decía, desmantelar a Hamas, devolver a los secuestrados y generar las condiciones para que nuestros civiles regresen a sus casas, en este caso en el límite norte. Así todo,
Irán es un país que durante ya muchos años habla de forma abierta, on record, sus principales líderes que van a eliminar a Israel, que desean eliminar a Israel, y básicamente está todo abierto en este momento. Estos son nuestros objetivos, pero nosotros obviamente que cada una de las personas, de los países, perdón, que desean destruirnos, que desean infligirnos un daño de este tipo, vamos a infligirles a ellos un daño mucho más grande. Muchas gracias, Mayor Kaplan, por el tiempo que me concedió para esta entrevista, para ponernos en contexto qué es lo que está sucediendo en Medio Oriente y esos frentes abiertos que tiene Israel a causa diríamos, el director de esta orquesta que es la República Islámica de Irán. Así que Gracias a muchas ti, gracias. Carolina, con todo gusto.